Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Gladys Ríos. Estamos pues en este momento iniciando la segunda sesión de Memorias del Agua. Contarles que Memorias del Agua hace parte de las tertulias que se han gestionado por parte de la Red Vuelta a través de los estímulos de arte y cultura en la modalidad de patrimonio. Entonces, precisamente lo que quieren estas tertulias o lo que pretenden las tertulias de Memorias del Agua es que se rescate ese patrimonio inmaterial y social que son los acueductos comunitarios y la gestión comunitaria del agua en el territorio y sobre todo en San Antonio de Prada. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Esperamos que sea un rato muy ameno de conversación, de compartir estos conocimientos y aprendizajes sobre la gestión comunitaria del agua y lo que son los acueductos comunitarios y la importancia que tienen en nuestro territorio. Y para eso, entonces, hoy nos acompañan personas que tienen mucho que ver con este tema. Nos acompaña Sandra Milena Gómez Díaz. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Sandra hace parte de Hasber. Hasber es el acueducto comunitario del Vergel. Se llama entonces así, es la Junta Administradora de Servicios del Vergel. También está con nosotros Javier Márquez, ambientalista, cofundador de la Corporación Ecológica y Cultural Penjáez Ávila, y también una persona pues que ha trabajado durante muchos años por la defensa del agua y porque la gestión comunitaria del agua y los acueductos comunitarios sean reconocidos y esta labor tan importante que ellos hacen para las comunidades, sobre todo las comunidades rurales, sea visibilizado y además también sea tenido en cuenta todo este patrimonio que representan esos acueductos comunitarios y esa gestión comunitaria del agua. Bienvenido, Javier, buenas tardes. Sí, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña hoy en este sábado de cuarentena. Sí, de cuarentena y sábado de agua también. Entonces también nos acompaña Laura López. Laura es una mujer rural que siempre se ha interesado en el cuidado y la defensa de la vida, la libertad y el territorio. Entonces, Laura, si estás por ahí, bienvenida. Laura tiene un poquito de inconvenientes de conexión, pero vamos a tratar de solucionarlos en la medida de lo posible. Entonces, Laura, hola, si me escuchas, bienvenida, ¿estás por ahí? No, parece que perdimos la conexión con Laura, esperemos que se pueda recuperar en unos momentos. Entonces, bueno, contarles que las memorias del agua, la memoria del agua, también lo que pretende precisamente entonces en el corregimiento es realmente crear como un sentido de pertenencia y una recuperación del patrimonio histórico inmaterial que está representado en los acueductos comunitarios. Digamos, la dinámica de hoy va a partir de tres preguntas, las cuales vamos a estar contestando de a una, ¿cierto? Hacemos la pregunta, los participantes nos cuentan, pues, qué piensan al respecto. Luego vamos a la segunda pregunta y después vamos a tener la presentación de unos videos que también entonces queremos agradecer a Ignacio Bustamante y a Jaime Restrepo, que son dos personas que hacen parte también del Vergel, del área del Vergel, y que nos aportaron con su testimonio sobre el cuidado que han tenido y su participación en la defensa del agua en el territorio. Entonces, muchas gracias también a don Jaime y a don Ignacio. Y también agradecer a Génesis Vélez y a Felipe Cardona porque nos ayudaron muchísimo en la gestión y como en la vinculación de los contactos para que lográramos entonces
tener esta tertulia hoy y poder que nos acompañaran algunas de las personas que hoy están. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. No sé si los participantes tienen algo más que agregar, quieren decir algo también para iniciar esta tarde de conversación sobre el agua. No, nada que decir. Dale, pregunte. Bueno, iniciar con que los acueductos comunitarios pues son organizaciones sociales, ¿cierto? Que han velado precisamente por el cuidado y por el sostenimiento de este líquido vital, es decir, que el agua es un bien común y un derecho humano fundamental y que en esa medida es supremamente importante la labor que hacen estos acueductos comunitarios y pues resaltar enormemente esa labor y bueno, entonces démosle como inicio a las preguntas, pero quería como hacer un último intento con Laura, a ver si logramos pues que Laura nos conteste. Laura, ¿andas por ahí? Nada, bueno, entonces vámonos con la primera pregunta, empecemos con esto pues que está muy emocionante. Entonces, bueno, la primera pregunta sería, ¿qué sabes o conoces de la historia y la importancia de los acueductos comunitarios en el Valle de Aburrá? Entonces, digamos que la pregunta es amplia, pero yo creo que podríamos empezar, digamos, desde el Valle de Aburrá y aterrizar en el corregimiento de San Antonio de Prado, que al fin y al cabo, pues es también como lo que nos interesa también conversar mucho hoy, qué está pasando con el agua en San Antonio de Prado. Entonces, ahí les dejo la pregunta. ¿Quién quiere contestar e iniciar contestando? Ustedes me dirán. O así prácticamente. ¿Cómo? Milena, ponga pues el micrófono. Yo estoy lista. Bueno, yo empiezo pues entonces con la pregunta. Bueno, para mí son acueductos que fueron construidos por la misma comunidad y que surgieron desde la misma necesidad de tener el líquido vital. En el caso del Vergel, fueron construidos por nuestros abuelos, nuestros ancestros. Anteriormente el agua pues la bajaban en canoas, acequias, y pues nosotros no contábamos con la cobertura de PM. En el año 2012 nos acercamos con más de 600 firmas y nos negaron la prestación del servicio. Desde allí nos vimos en la obligación de trabajar por nuestro acueducto y gracias a un grupo de personas comprometidas y con la ayuda de la comunidad y el municipio de Medellín, hoy nos hemos visto fortalecidos. Gracias. A mí me alegra mucho compartir este espacio con una mujer como Milena, que hoy está pues digamos al frente de uno de los acueductos más viejos del Valle de la Aburrá. Inclusive si nos vamos a la historia, yo creo que Laura de pronto nos hubiera aportado mucho en ese sentido, pero yo creo que esta conversación tiene que quedar abierta. Este acueducto data de 1886 y lo que dice Milena sucedió en todo el país y en toda la ruralidad de Colombia, y es que uno tiene que partir como de una premisa fundamental. Cuando nosotros decimos que sin agua no hay vida, es eso, o sea, ¿qué es lo primero que una comunidad o que una familia inclusive piensa para poder estar en un lugar y hacer territorialidad y construir pues una de las cosas fundamentales es el agua? Y claro, entonces partiendo de los atributos del agua, que yo creo que pues para todas las personas conectadas con la sustancia de la vida, es claro pues entender que sin agua no se hubiera desarrollado la vida como la conocemos hoy en el planeta y que esa configuración pues de esa molécula tan maravillosa es la que permite que exista la vida en toda la magnificencia pues que se expresa en el planeta Tierra. Entonces es la primera condición inclusive para habitar un lugar. Entonces la gente campesina, y ya tú mencionaste varias de las tecnologías creadas en la época o apropiadas, que pasaban pues por la guadua, la acequia en tierra, los atanores vinieron después muchas otras tecnologías que hoy están todas, digamos, habría que hacer una arqueología de ellas, pues porque hoy dependemos básicamente del cemento, del asbesto cemento, de los tubos de PVC,
y de otros metales, pues, y de otras aleaciones, pero digamos que la tecnología, en el momento en que surgen todos los acueductos comunitarios, que uno no podría decir, que son de hace 20 años, 30, 50, no, miremos y verá que siempre que hay un asentamiento y un grupo de familias tienen que acceder al agua cercana para poder habitar ese lugar. Ahora tenemos una Antioquia que es un territorio hídrico, inclusive hay un amigo, pues, que es Oscar Mejía, le dice el hidrotorrio, porque es que nuestra abundancia de agua ha permitido que la gente tenga o los nacimientos en la propia propiedad, pues, o que tenga muy fácil el acceso, pero en la medida en que se ha aumentado la población y en la medida en que una vereda, digamos, se tiene que agrupar las familias para acceder a ella, nace la articulación, y yo creo que hay unos valores ahí que son fundamentales, y es la solidaridad, unas relaciones de vecindad que se juntan a través inclusive del convite para poder construir tanto la organización como el sistema. Cuando nosotros decimos acueducto comunitario, aquí en Colombia, porque en otras partes de América Latina se dice distinto, estamos siempre refiriendo no solo a tubos y a tanques. Cuando uno dice acueducto comunitario, sí o no, Milena, estamos siempre como expresando una totalidad que está integrada por muchas cosas. Y finalmente, hoy perviven muchos acueductos en manos de gente trabajadora, obrera, que llegó de las distintas regiones de Antioquia a poblar a Medellín cuando la industrialización se aceleró. ¿Y qué fue lo que hicieron? Porque no había barrios construidos, empezaron también a hacer los barrios. Muchos acueductos comunitarios, entre ellos el Vergel, ha sido pues muy invadido por esta hiperurbanización tan tesa, y entonces como que tienen que transformarse y tienen que acceder a nuevas tecnologías, a garantizar más cobertura, porque se dan la construcción ya no de veredas campesinas, rurales, sino también de barrios populares, de barrios de la gente que se asienta aquí y que también asume la figura de acueducto comunitario para poder acceder al agua. Entonces la autogestión comunitaria del agua, tenemos que desentrañar su historia, porque siempre hemos desarrollado una relación con el agua porque es condición de la dignidad de nuestra existencia, porque es condición de la calidad de vida de nuestra existencia. Y por eso nos hemos organizado con ella y alrededor de ella, y con el agua hemos hecho y construido territorio, vereda, barrio, una relación pues que bueno, más adelante avanzamos más para entender qué ha pasado con los sistemas de acueducto comunitario, que el Valle de la Aburrá, Medellín y sus 5 corregimientos, con absoluta seguridad toda vereda tiene un acueducto comunitario, o el Comité del Agua de la Acción Comunal, o la Junta, pues, en fin, que eso ha evolucionado, pero digamos que esta primera pregunta, que era tan histórica, nos reta a que averigüemos esa historia con nuestros viejos, con nuestras abuelas, a que recuperemos esa memoria, tanto organizativa, tecnológica, como de los arreglos comunitarios que la gente hace para poder convivir con el agua y convivir entre sí en relación con el agua, porque sin agua no se puede vivir. Entonces el agua nos obliga al pacto comunitario, al acuerdo, a la construcción de organización, y es, digamos, fundamental en la construcción de territorio. Gladys, no se te escucha. Gladys, el micrófono. Muchas gracias, Javier y Sandra, pues por los aportes. Estábamos esperando que Laura nos enviara su respuesta escrita para leerla, porque por las dificultades de conexión, pero bueno, no nos ha llegado. Entonces, pues agregar, digamos, a todo lo que ustedes han dicho, que es supremamente importante. Voy a citar en este momento a un compañero muy querido de Javier, y que tuve la fortuna de conocerlo también porque tuve, digamos, el honor de trabajar también con los acueductos comunitarios durante 10 años, precisamente con la Corporación Penca de Ávila, y participar de unos encuentros muy bonitos que estos acueductos tuvieron,
Y voy a citar a Oscar Olivera, que es un amigo de Bolivia, de Cochabamba, que ha sido, digamos, un líder muy importante también en esta lucha, en la defensa del agua, y que participó en la Guerra del Agua en Bolivia, que seguramente más adelantico podremos hablar un poco de qué fue también este suceso tan importante y apoteósico pues en Latinoamérica con respecto a la defensa del agua. Entonces, por ejemplo, Oscar Olivera nos dice que el respeto a la autonomía de los acueductos comunitarios y su reconocimiento como organizaciones legítimas, sin ánimo de lucro y patrimonio público de nuestro país y de nuestra comunidad, y su protección y apoyo por parte del Estado como parte de sus obligaciones constitucionales. Entonces, o sea, que es demasiado importante que se reconozca la labor que hacen estos acueductos comunitarios y que aparte de eso haya un respeto también por su autonomía y por su permanencia también en el territorio. Entonces, bueno, no sé si algo más que agregar o vamos a la segunda pregunta también, que es supremamente importante porque nos va a contextualizar un poco en lo que es la historia de San Antonio de Prado con respecto a este tema tan importante que es el agua, y el agua como un bien común y un derecho humano fundamental. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué conoces del estado de los acueductos comunitarios en San Antonio de Prado? ¿Cierto? Yo quisiera pues inicialmente contarles que en San Antonio de Prado pues nuestras veredas, Yarumalito, Astillero, Montañita, Las Playas, La Verde, La Florida, San José, Potrerito y El Vergel, pues todavía en algunas de estas existen estos acueductos comunitarios supremamente importantes. Sabemos que el acueducto de Montañita se llama Montañita, o sea, tiene el nombre precisamente de la vereda. La Florida se llama el manantial y este digamos que cumple la función de cubrir a dos veredas que es la Florida y Potrerito y cierta parte del Vergel, ¿cierto? Hasta cierta parte que ya entra Hasberg, que es el acueducto comunitario pues también del Vergel. Pero y en las playas está Sorbetana, ¿cierto? Que también es un acueducto que ha perdurado por muchos años y que es un acueducto que ha tenido una lucha muy importante porque si también pues de pronto recordamos un poco, el agua ha sufrido dentro de nuestro corregimiento muchísimo en la medida en que por ejemplo, la vereda Astilleros, digamos, tiene el bosque de niebla donde nace un afluente principal que es la quebrada Doña María y que es un afluente principal del río Aburrá y que ha tenido una afectación inmensa a partir de la problemática con el huacal y también aparte de esto con otros vertimientos de residuos y de químicos que se hacen a esta quebrada y así sucesivamente en muchas del territorio, ¿cierto? Entonces, saber que el tema en San Antonio de Prado es un poco complejo, pero no sé, entonces ustedes cuéntenme en qué saben un poco de cómo está la situación del agua en el territorio. Sigo, don Javier. Sí, claro. Bueno, hoy en los acueductos del corregimiento se encuentra esa vulnerabilidad en los procesos, por los procesos urbanísticos, lo que conlleva una alta presión de este recurso. Además, la falta de reglamentación en nuestras fuentes por los competentes como Corantioquia del área metropolitana, donde hay aguas hacia arriba, donde nos vemos perjudicados por las construcciones de las parcelaciones, donde no se evidencia ningún tipo de control y nos hemos visto muy afectados por los derrumbes ocasionados por esas construcciones. Y donde el acueducto ha tenido que hacer jornadas de siembra de plantas del vetiver para poder sostener como esos deslizamientos que se han presentado por esos movimientos de tierra. Pareciera, con el actuar de los competentes, que quisieran acabar como los acueductos veredales, enviándonos multas, sanciones, cuando solo nosotros lo que hemos querido y hemos tratado todo el tiempo es de hacer las cosas bien y de fortalecernos cada día más, porque me parece que los acueductos veredales tienen tienen una parte muy especial y muy grande en las comunidades y que fue construidos con mucho esfuerzo de nuestros abuelos. Entonces creería que le deberíamos de dar mucho más valor y cuidar más nuestro sistema. Sí, precisamente ahí, Milena, me escuchan, ¿no es cierto? Claro que sí. Milena, yo creo que Milena da todos los argumentos para decir por qué inclusive el título de esta tertulia es esa defensa de un patrimonio cultural, ambiental, colectivo,
que está siendo amenazado, como lo decía Laura en su nota, por una lógica de privatización y de empresarización que tiene pues como condición concebir el agua no como el bien común, no como esa sustancia de la vida, sino como un bien económico. Y desde el 92 para acá, sobre todo, aunque desde antes, con mucha fuerza, la Organización Mundial del Comercio y una cosa que instalaron a nivel mundial, que es el Foro Mundial del Agua, con los sectores privados y empresariales, y lógicamente ahí pues van gobiernos, pero en esa lógica de hacer fungir el agua como bien económico. Le dicen bien estratégico, bien económico, recurso. Por eso nosotros esa palabra recurso nos cae tan gorda porque nos gusta decirle agua, bien común. Agua, el agua como sustancia de la vida no puede ser ni vendida, no puede ser comercializada, no puede ser mercantilizada, ni como decimos ahora financierizada, que con lo de financiarización lo entendemos con los famosos bonos Carrasquilla, de ese señor que está de ministro de Hacienda, que hizo semejante robo a los municipios cuando montó esa fiducia para darles crédito a los municipios con base en los recursos que provienen del Sistema General de Participaciones, que iban a una bolsa fiduciaria pues que él manejaba como banquero y que supuestamente pues les permitía a ellos acceder, a los municipios, acceder a un crédito para poder hacer obras, pues planes maestros de acueducto y alcantarillado, etcétera, y que terminó en semejante corruptela. Pero también, digamos, los planes departamentales de agua van en esa perspectiva y toda la política de agua que existe en Colombia es una política privatizadora. Entonces, cuando tú, Milena, te paras y dices, es que ¿por qué nos mandan tantos requerimientos? ¿Por qué nos están a toda hora como si hubieran montado la perseguidora? Es primero porque nosotros decimos siempre, partimos de una especie de falla de reconocimiento. Hay una falla de reconocimiento a esos acumulados comunitarios, a ese entramado comunitario fundado en la solidaridad, que no solo es la solidaridad entre la gente actualmente existente, sino que ha sido una solidaridad entre generaciones. O sea, los acueductos comunitarios los heredamos de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, porque si nos ponemos a ver la historia, cómo se construía y qué papel jugaba cada quien en la comunidad para poder ir al convite, tener el almuerzo, tener pues como calmar la sed para poder hacer la obra, para poder construir la sequía, para poder levantar la bocatoma. Entonces, la gente siempre ha hecho una contribución en trabajo o en la cuota familiar, que nos la quieren volver supuestamente una tarifa, y nos han cambiado como o sea, esta ley, la ley 142 del 94, no habla nunca de acueductos comunitarios, y sin embargo es la ley que aplican a la gestión comunitaria del agua. Entonces, es absurdo. Por eso, bueno, yo creo que hay que plantear ese asunto y mire que en la pregunta se sitúa para el caso pues de San Antonio de Prado, cuáles son las dificultades que tiene pues la gente de Montañita, la gente de de la vereda, ¿cómo es? La Sorbetana. La Sorbetana, del Vergel. Son los problemas que tienen inclusive los acueductos más periurbanos, porque como están más cerca de lo que ellos llaman crear mercados de agua para entregarlos a la transformación que hicieron de las empresas públicas, que eran empresas públicas. La vieja empresa pública la convirtieron en instituciones comerciales e industriales del Estado. O sea, las gobierna ya es el derecho comercial privado, no el derecho público. ¿No es cierto? Eso es EPM. Y EPM hizo una cosa más o menos hace años. Estaba de alcalde un señor de apellido Pérez y hicieron toda una estrategia de fortalecimiento de los acueductos comunitarios de Medellín. Y ese fortalecimiento no partió de todo lo que hemos hablado, Milena. O sea, tenemos un acueducto desde 1886 en el Vergel. ¿Por qué no a partir de ahí lo fortalecemos? No, vamos a hacer otro enclave, entonces la misma tecnología para todo el mundo, como si en todos los ecosistemas cupiera la misma planta, el mismo tanque, y los ingenieros
Qué pena interrumpirlo, sí, hago esa apreciación. Realmente los grandes y pequeños prestadores tenemos que cumplir con la misma normatividad que EPM, o sea, nos acoge todos por igual, no hay ninguna diferencia. Realmente hay que cumplir con toda la norma como los exigen ellos. Bueno, pero Milena, una cosa, es que nosotros, los acueductos comunitarios no se denominaban prestadores, eran simplemente los acueductos comunitarios o el comité de acción comunal que se encargaba del agua, bueno, el comité del agua de la acción comunal o la junta del acueducto, de la ley, o sea, esa constitución política de Colombia que no establece el derecho humano al agua, pero bueno, por lo menos habla de que el servicio puede ser, dice que el servicio de agua y saneamiento básico puede ser prestado por el Estado, los particulares y la comunidad organizada. Y nunca desarrollaron la idea de comunidad organizada. ¿Qué se entiende por comunidad organizada? Por eso estamos planteándonos una alternativa como una ley propia de acueductos comunitarios, ¿no es cierto? Porque entonces le estaba contando esa historia, o sea, ¿qué hizo EPM? Entonces, para fortalecer supuestamente y garantizar agua potable, porque claro, en las veredas la gente se organiza, va a la fuente y el agua está cruda. Y digamos que hay que empezar a higienizarla de acuerdo a la calidad del agua que sale del manantial. Y no sé, y por ejemplo, eso es otra cosa que hacen como si el agua de todo el país fuera igualita. Hay agua que se higieniza de una manera, hay agua que se higieniza con, pues que toda el agua no es igual y todos los ecosistemas no son iguales y todos los territorios no son iguales. Y la necesidad de tratamiento del agua no es igual en todas partes. Entonces ahí hemos tenido también que esa legislación de esa hidrocracia, de esa burocracia, de esa tecnocracia, se ha impuesto y nos ha pretendido homogenizar desconociendo primero la historia, que somos una heredad, que los acueductos comunitarios son una heredad de nuestras ancestras y ancestros. Lo otro, que han hecho una apropiación social y cultural de tecnologías y lo otro que han construido un lenguaje propio. Nosotros no hablamos de tarifa, hablamos de cuota familiar. Ya nos están imponiendo que hay que hacer estratificación de las comunidades y tarifas, ¿sí o no? Ya no somos los asociados y asociadas de las organizaciones, sino los usuarios o los beneficiarios. Y muchos de los 21 acueductos pues, que han, digamos, fortalecido tecnológicamente desde EPM, se van quedando como sin ser ese entramado comunitario que hizo el acueducto. Y se nos vuelven como empresas. Entonces, ¿recordás cuando nos reunimos con los 21 acueductos que la gente decía, es que hemos perdido autonomía? Es que cuando se avanza, por ejemplo, del veredal al multiveredal, se desconoce la historia de cada acueducto veredal. Y hoy son, digamos, pues, y los han incorporado, coaccionado para que se incorporen a multiveredales. ¿Y por qué 40 familias no pueden tener un acueducto o 15 si lo construyeron y se les puede mejorar en las condiciones en que esa organización existe? Porque mire que han demostrado toda la vida que apropian tecnologías, que se organizan y que la asamblea es el sitio fundamental para la toma de decisiones. Todo eso lo hemos venido perdiendo en la medida en que avanza esa mentalidad de tecnocrática, pues, y además que desconoce esas formas propias de la autogestión comunitaria creadas e inventadas por nuestra gente campesina y que mucha gente cuando tuvo que habitar la ciudad las apropió y las recreó en condiciones nuevas, en las condiciones pues de la vida urbana. Sí. Laura, léelo. ¿Qué hubo, Gladys? Que la gente ya está empezando a comentarnos. Laura dice, los acueductos comunitarios surgen en el marco del poblamiento primario, casi como instituciones rurales. Hoy
día, en la lógica de privatización de este bien común, está mudando esta organización a los términos mercantiles a través de diferentes estrategias técnicas y legales. Entonces, precisamente yo creo que Laura lo que nos está planteando es lo que nos acaba de comentar Javier, igual que Sandra, y que es que a partir de la ley 142 de 1994, lo que surge es como una pugna o una rivalidad de alguna manera en el sentido de cómo nos podemos organizar, lo que decía Javier, cómo las comunidades organizadas que ya existían y que ya estaban organizadas, pues tienen una legitimidad y también un reconocimiento por parte de la ley, y cómo se hace un reconocimiento de esas diferencias que hay entre acueductos comunitarios, gestores comunitarios del agua, como lo planteaba Javier también, que se reconocen como comunidad organizada y no como empresas prestadoras de servicio, y en esa medida como esa reglamentación de alguna manera, que más adelantico pues le pediría a Javier que nos hable un poco de lo que fue la ley propia, que fue tal vez esa lucha también que se ha dado desde los acueductos comunitarios para que se reconozcan esas diferencias que existen entre un acueducto comunitario y una organización comunitaria prestadora de un, que han hecho o han logrado es que la adquisición de ese bien común sea para la colectividad y sean unas condiciones, digamos, más equitativas, por ejemplo, en cuanto ellos no hablan de tarifas, sino que hablan de una cuota de manejo para el acueducto comunitario, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en esa medida, ¿cómo se logra el reconocimiento de las diferencias y cómo en esas diferencias también se pudiera lograr que de esa manera sea la reglamentación para estos acueductos comunitarios y no que sea como... Sí. Una cosa, Gladys, es que antes de que Milena tome la palabra otra vez, y también se lo lanzo como reflexión, es que antes de esta intervención grande de EPM en los territorios veredales de Medellín, en los 5 corregimientos, la gente era propietaria de sus infraestructuras, de sus sedes, y bueno, entonces además de que se desconocen lo que nos está planteando el compañero Bermúdez, Edwin allí, sobre todo Edwin desde Itagüí, toda la gestión ambiental, toda la conservación de la cuenca, todas las prácticas ambientales y culturales que hay alrededor de la gestión comunitaria del agua se desconocen, también se les arrebata su patrimonio, porque las comunidades pasan de ser propietarias a comodatarias de esa infraestructura. O sea, entonces el contrato de comodato los vuelve simples administradores del sistema, cuando esos sistemas construidos por la comunidad han sido eran una propiedad comunitaria, ahora son simples comodatarios, ¿sí o no, Milena? Yo creo que esa es pérdida de autonomía, pérdida del patrimonio. ¿Por qué no ese fortalecimiento se hizo sobre la base de lo ya existente? Bueno, en el caso de nosotros, Hasber, es diferente, don Javier. Realmente nosotros sí fuimos fortalecidos, pero por el municipio de Medellín. Pero ya nosotros teníamos pues todo construido, de hecho tenemos la concesión de agua nuestra de por vida. Entonces, en este caso sí es un poco diferente. Nosotros no lo tenemos como comodato. Los dueños de la comunidad realmente es toda la comunidad como tal. Sí, obviamente tenemos que cumplir con unos requerimientos, acogernos a de la ley 142 de 1994, sí es cierto, pero realmente nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro y no estamos como comodato del municipio. Se nos fue la palabrera. No, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Se tildó la imagen, pero acá estoy. Bueno, Juan Esteban Cano Giraldo nos dice: tuve la fortuna de estar en Santuario, Antioquia, en un encuentro muy valioso con los presidentes de los acueductos comunitarios. Y qué lástima, ¿será que no estuvieron las presidentas, Juan Esteban? Un municipio con más de 30 acueductos organizados, no institucionalizados, en donde cada uno contaba cómo había sido el proceso de creación de los mismos. Es una belleza lo que han logrado en este municipio. Sin embargo, hay un lío enorme con la institucionalidad, ya que los mismos que lideran sus acueductos exponen cómo ha sido la tragedia que han vivido. Amenazas.
Entonces, creo que podemos hablar un poco también de lo que ha sido las dificultades que han tenido también estos acueductos comunitarios como para sobrevivir frente precisamente a estas situaciones que se presentan con las organizaciones, digamos, que sí son privatizadoras del agua, ¿cierto? Que son... Sí, lo que pasa es que en el caso de Santuario, por ejemplo, que existe esa asociación que Juan Esteban menciona, es lo mismo pues que se refleja en en toda Antioquia, o sea, tenemos 126 municipios, imagínense ustedes cuántas veredas tiene Antioquia. Yo ya ni sé, pero en todo caso, Colombia tiene 35.000 veredas. Y póngale que en cada vereda hay un acueducto. Y la población de la ruralidad colombiana puede llegar más o menos a 15 millones de personas, campesina y rural. Y en todas partes, y esta población ha logrado acceder al agua mediante la autogestión a través de la organización comunitaria, ¿no es cierto? Y bueno, uno podría rastrear los cambios que la gestión comunitaria del agua ha vivido. A mí me parece que el Vergel ha logrado mantener una autonomía patrimonial muy interesante, pero no así el resto de acueductos pues, que han sido fortalecidos pues, en esa relación con la alcaldía. Nosotros ante situaciones como esa planteamos que deben existir acuerdos público-comunitarios que respeten esta creación comunitaria, que además es de las mejores maneras de adaptarnos a la crisis climática. O sea, qué mejor adaptación al cambio climático que la gente organizada alrededor del agua, haciendo gestión integral de la cuenca, como lo resaltaba Edwin ahora, pero no se reconocen esas prácticas. Por ejemplo, otra práctica bien nociva para los acueductos comunitarios de la ciudad ha sido esa conservación sin gente que llamamos y que hemos denunciado tanto, porque entonces la gente ha estado históricamente allí, cuidando la cuenca, cuidando el agua. De un momento a otro declaran que eso es una zona de reserva y entonces en la zona de reserva ya la gente campesina no puede acceder. Los que han garantizado que esa zona esté todavía con ciertas características de oferta, pues digamos, de oferta ambiental para la calidad del aire de la ciudad, para la calidad misma del agua, ¿no es cierto? Y entonces nos mandan un guardabosques que no vive, que no conoce la historia del territorio y le ponen alambre de púas para que no pasemos pues a lo que siempre había sido ese lugar en donde la comunidad garantizaba y sabía que esa parte alta de la cuenca, por ejemplo, era fundamental para mantener la riqueza del manantial, la riqueza hídrica de su fuente. Entonces esa desconexión y esa no comprensión de lo que es la gestión comunitaria del agua ha llevado pues con una cierta ruptura de la historia de nuestras comunidades que habían logrado esta magnífica construcción de un entramado comunitario solidario, una forma magnífica, pues diría yo, de la gestión ambiental participativa. Y a veces desde los funcionarios, desde las instituciones, se llenan la boca diciendo pues y hablando de participación comunitaria en la gestión ambiental, cuando como si se hubieran puesto de acuerdo para erosionar la gestión ambiental comunitaria que representan los acueductos comunitarios. Entonces, tenemos problemas con concesiones y permisos de vertimiento. A veces nos tratan más duro a los acueductos comunitarios por los vertimientos y el no manejo de aguas residuales que a las empresas industriales o inclusive a las empresas que supuestamente prestan el servicio de agua, ¿no es cierto? Entonces, problemas que inclusive se escapan a la vida comunitaria porque son enclaves económicos tipo porcícolas, avícolas o industrias químicas o de cualquier otro orden que contaminan el agua y le quieren imponer al acueducto comunitario que maneje las aguas sin las posibilidades, porque es que no controla esos actores económicos, no controla la ganadería, no controla la agricultura basada en agrotóxicos, no controla el extractivismo, pues la minería ilegal y la minería legal, pues que es tan contaminante toda, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una situación de ese tipo. Si nos vamos, por ejemplo, a la CRA, entonces nos quiere imponer un sistema tarifario que estratifica las comunidades, cuando las comunidades campesinas, rurales, ¿por qué se tienen que estratificar?
Pero bueno, aún asumiendo esa estratificación, vienen una serie de controles y de imposiciones de la tarifa, y a veces es como una imposición a las asambleas que siempre han tomado la decisión sobre cuánto, cómo se recoge la plática, etc. Si nos ponemos a mirar por el lado de la superintendencia, por ejemplo, ahora que están hablando de un tal subsidio rural, que solo pueden acceder a él primero los que estén, digamos, inscritos en el SUI, en el Sistema Único de Información de la Superintendencia. Y le están haciendo creer a la gente que el gobierno, que este gobierno está dándole 13.400 pesos mensuales a cada usuario que de aquí a diciembre de un acueducto comunitario. A uno le asombran varias cosas. Uno, que mucha gente dice es que hay acueductos en el campo. Pues la gente de la ciudad, pues. Dos, que un subsidio rural cuando no hay ni 2.500 acueductos comunitarios inscritos en la superintendencia, y con el dato que les daba ahora de las 35.000 veredas, son más de 20.000 organizaciones comunitarias que garantizan el acceso y suministro de agua a la gente en la ruralidad. Entonces, son como cosas de ese tipo, pues las que a uno le llaman la atención, porque bueno, y no hablar ya de la Cámara de Comercio, no hablar ya de la manera como la gobernación ejerce el control y el seguimiento. Y no es que los acueductos no estén diciendo que no hagan control y seguimiento de su gestión y de la calidad del agua que brindan, no. Pero eso se hace sin fortalecimiento, eso se hace de una manera tan drástica que lo que decía Milena ahora parece como que los quisieran desbaratar, como que los quisieran acabar, ¿no es cierto? Entonces esa situación es dramática, y es la que viven todos los sistemas comunitarios, todas las organizaciones comunitarias, enfrentando no una política de fortalecimiento, sino una política como de control y seguimiento que a veces los hace muy difíciles. Inclusive les dicen, es que ustedes no son sostenibles. ¿Y quién ha sostenido el acceso y suministro de agua toda la bendita vida a las comunidades? ¿Qué es sostenibilidad para ellos? ¿Ganar plata o sostenibilidad es ese beneficio comunitario que garantizan los acueductos? Pues iba a tratar de leer, bueno, leyendo eso. Voy a leer esto y bueno, Milena, a ver, usted qué, y doña Gladys, doña Palabrera. Bueno, también pensaba leer lo que nos dice Lina Sañudo. Nos dice, yo hace poco estuve viviendo en un barrio del municipio de Bello, que hasta ahora tienen un problema con el agua, ya que es manejada por el grupo armado del territorio, cobrando vacunas a la comunidad, que en su mayoría es gente desplazada por violencia y de bajos recursos. El agua es de un manantial y la comunidad dispone del agua cruda y sin tratar, pero que es interrumpida constantemente, y tristemente estos grupos se lucran de la necesidad de la comunidad y no permiten que EPM solucione. Si pudiéramos decir pues que EPM es una solución al problema, ¿qué piensas tú, Sandra? A ver, cuéntanos qué podríamos decir al respecto. Bueno, yo creo que EPM no es la solución, es la misma comunidad como tal, ¿cierto? Desafortunadamente nos vemos, bueno, el Vergel casi no, gracias a Dios, o no se puede decir, no nos hemos visto afectados por vandalismo. De hecho, aquí ha habido pues un grupo de personas muy comprometidas, como se lo decía anteriormente, y nosotros no hemos tenido ese tipo de problemas. La verdad, frente al vandalismo no sabría qué decirle, porque realmente es la comunidad la que tiene que estar apoyando el proceso de tener un acueducto de agua potable. O sea, la idea no es surtirnos de agua cruda, porque la idea es el bienestar y la calidad de vida para las personas, es tomar agua apta para el consumo humano. Pero eso es más social, eso es de más entrega, de más sentido de pertenencia en la comunidad, es, mejor dicho, que todos se articulen y empezar a trabajar por ello como tal. Sí, yo. Equivocando al decirte Sandra, tú eres Sandra Milena. ¿Me oye? Sí, Sandra Milena Gómez.
Ah, bueno. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que ahora, bueno, quería también leer por acá los testimonios que no alcanzamos a leer, los aportes que hacen desde la comunidad. Nos dice Edwin Alberto que también la situación es muy complicada en Itagüí y que los acueductos comunitarios que todavía logran subsistir se ven pues a gatas realmente para lograr sostener esta autonomía y que se ven también como en la necesidad a veces de entregar sus acueductos precisamente porque como están tan atacados por esta normatividad y no alcanzan a cumplirla, entonces ellos sienten que deben entregar sus acueductos porque nos lo plantea ahorita Javier, les plantea no son autosuficientes, no son sustentables y aparte de eso, pues no tienen, digamos, el conocimiento o las herramientas para enfrentar esta problemática. Entonces él dice que los están entregando. Y Marcela Cano nos dice que la ventaja de los acueductos comunitarios es que son organizaciones sin ánimo de lucro y que trabajan es por un bien común, un bien colectivo y no por un interés particular de lucrarse de un bien común y un derecho humano fundamental como lo es el agua. Entonces pasemos ahora a escuchar los testimonios de don Ignacio y Jaime, que también ellos nos van a contar un poquito cómo ha sido esa lucha y qué es lo que ellos han hecho en la defensa del agua en nuestro territorio. Son estas dos personas, don Ignacio y don Jaime, hacen parte de la vereda del Vergel. Ah, qué lástima, no se escucha. ¿Eh? No se escucha. Bueno, vamos a tratar de solucionar los problemas técnicos para mirar si es posible, porque es muy importante escuchar estos testimonios de personas que han estado durante muchísimos años, es cierto, en esta lucha, en esta defensa, pero que además fueron pioneros en, en la defensa del agua en el territorio. Vamos a ver si esta vez... Mi nombre es Jaime León Restrepo Saldarriaga, tengo 66 años, nacido acá en San Antonio de Prado, en el barrio Vergel. Mi nombre es José Ignacio Bustamante Mejía. Nací en el municipio de Tocaima, Cundinamarca, el 21 de octubre de 1939, la semana pasada. La historia comenzó con la necesidad de que no teníamos agua potable y comienza como por la necesidad de un señor llamado, entonces se decía Pacho Guamo, se llama Francisco Álvaro, le decían Pacho Guamo. Y se puso y hombre, que cómo hacemos para ponerle agua cuando esto se llamaban las cuchillas, que para ponerle el agua a este caserío. Antonio Mejía, que era cazador, le llevaba muchas ganas a un perro cazador que tenía Pacho Guamo. Entonces ellos se mantenían como con las ganas de pidiendo agua al uno a otro, hasta que un día Antonio Mejía le propuso a Pacho Guamo que le daba paso al agua, pero que si le entregaba al perro. Hicieron negocio, entonces por ese perro fue que nosotros prácticamente comenzamos a tener el agua. El acueducto, pues lo que llamamos acueducto, le decíamos acueducto, pero eso no era acueducto, era una conducción de agua artesanal que bajaba por una acequia inicialmente. Después se pasó por atanores de barro
unas canoas que atravesaban la calle. El agua bajaba, digamos, por una parte, un lado, por el lado izquierdo, digamos, hasta cierta parte. Y cuando no había más casas, atravesaban en canoas de guadua al otro lado, era con la condición de que la utilizaran sin ensuciarla, le dejaran correr. Iba parando así hasta que llegaba allá abajo, casi que la calle La Maguana. Cuando la hicimos eso fue como por ahí en 1960, 61, que la hicimos, comenzó con tubería galvanizada. Los fines de semana nos íbamos a trabajar allá los domingos, hacemos las brechas y se iban instalando los tubitos, iba bajando. Así fue inicialmente. Ya cuando era pues como acueducto. Mi participación como en el acueducto comunitario comienza desde muy pequeño porque mi padre, Luis Alberto Restrepo, en ese entonces era el presidente de la ciudad comunal y por mucha necesidad, como en el barrio no teníamos agua potable, sino que todo funcionara como muy veredal, como por aljibes. Siempre la gente, en ciertas partes habían aljibes, entonces esa gente se encargaba a cierto sector darle agüita. Yo tengo el honor de ser el primer fontanero. Muy joven, estudiaba inclusive en bachillerato en el J. Tenía escasos 10, 12 años. Y en el descanso de las 10 de la mañana del colegio, me tenía que volar a dar paso a una llave que quedaba aquí, que lo llamaba a una llave aquí para que comenzó con una sola llave con función. 2 horas para un sector, otras 2 horas para abajo, o sea que tenía que irse regular. Entonces yo tenía que madrugar diario a la boca toma a destapar las hojitas que tenía la granada o que llamaban para que el agua nos viniera. Y teníamos que, era tan escasa y tan obsoleto en ese tiempo el acueducto que había que racionarlo, porque no nos daba la capacidad de la tubería de todo el barrio, porque este barrio es muy largo, este barrio tiene una radiación desde la Florida hasta abajo la Maguana. Quizás es el barrio más largo en extensión de San Antonio de Prado. A ver, con el acueducto antes de la nueva administración había mucha problemática porque hubo una junta directiva donde un personaje que era la que administraba prácticamente era muy dictadora, ¿cierto? Ella era prácticamente presidente, era tesorera, era fiscal, nada más ella manejaba todo. Hemos tenido una controversia con el PM le ha llevado muchas ganas a coger los productos. Para ellos es importante y nosotros, pues como nosotros tenemos esto desde 1965, ya como tener una base tan profunda y una estructura ya bien hecha, una planta potable que nos valió una platica a cada uno. En ese entonces tuvimos que poner cada uno 300.000 pesos para poder tener el tanque, para decir que ahora EPM nos la quita y nos comienza a cobrar. Entonces lo que nosotros es de nosotros sería pues como imposible. Ya después vinieron esta gente de estas unidades y solicitaron agua. Entonces tanque le dijeron, vea, nosotros no le podemos vender agua porque el acueducto no tiene la capacidad. A ustedes les toca comprar agua de empresas públicas, pues tenemos que hacer un convenio. Ustedes consiguen un lote y construyen un tanque. Y entonces el acueducto les puede facilitar agua. Les puede vender ya a los contadores y facilitar el servicio porque entonces se construyó un tanque con capacidad de 800 metros cúbicos y se tomó una parte de agua de la Limona y entonces ya sí es suficiente. A ver, lo que pasa es que también hay otra problemática. En el Vergel, en ese momento hay mucha gente nueva, mucho inquilino, mucho propietario que en realidad de pronto no le duele el acueducto porque no son los fundadores, ¿cierto? Yo me creo como fundador del acueducto por el tiempo que llevo en él, entonces a mí sí me duele. Y habemos varios líderes, sobre todo de los delegados, que nos importa y estamos pendientes de eso.
ya para esa problemática de que EPM nos quiera quitar el acueducto, yo creo que sí están con ganas. Pues siempre se han metido como, siempre que hemos tenido una reunión, nos mandan un delegado y vemos las intenciones. Más sin embargo, nosotros no hemos, hasta ahora, los delegados no hemos querido prácticamente, si con la entrega del alcantarillado hubo problemática, bueno, de pronto, no sé si ustedes han visto un mural que hay allá arriba, donde van a ir a don Andrés Ignacio, que dice agua, herencia para toda la vida. Es muy importante la filosofía de ese mural, porque es una herencia que vamos a tener toda la vida y va de generación en generación. Porque es un patrimonio, por una parte es un patrimonio y por otra parte es algo que se comenzó con las uñas, como decían, comenzó a trabajar con las uñas. Primero por las sequías, por esas canoitas, después se comenzó con esa tubería galvanizada, abriendo las brechas y colocando la tubería poco a poco. Y ya se fue normalizando, todo fue mejorando poco a poco hasta donde va ahora. ¿Qué haría una propiedad sin agua? Me imagino que sí es un patrimonio prácticamente porque es el agua es vida. Si yo no le dejo como herencia a mis nietos y a mis hijos la lucha por el agua, entonces ¿qué vamos a hacer? Tenemos que luchar por el agua. Si nosotros no movilizamos, esto se acaba. Bueno, muchísimas gracias de verdad a don Ignacio Bustamante y a don Jaime Restrepo, porque esos testimonios son pues muy importantes y valiosos en la medida en que hacen parte de nuestro patrimonio histórico y ellos mismos como fundadores del acueducto hacen parte de ese patrimonio y esa lucha dentro de este territorio por conservar el agua y al fin y al cabo la vida misma, ¿cierto? Porque sin agua pues no hay vida. Entonces, no sé, ustedes qué tienen, Milena, cuéntanos pues de pronto qué tienes para comentar al respecto, ya que tú haces parte de esa nueva generación que está haciendo ese relevo generacional para continuar con esta lucha. Y por ahí había una pregunta sobre entonces cómo está en este momento la cobertura y cómo está, digamos, toda la dinámica del acueducto en este momento. Cuéntanos un poquito. Bueno, como ya le habíamos anteriormente, somos un acueducto construidos por la misma comunidad, donde se presta un servicio de calidad, cantidad y continuidad. Y pues lo mejor a bajos costos, siendo autosostenibles. No es lucrarnos, sino que ser autosostenibles. Y yo creo que eso se construye desde la mano de todos, porque cuando a todos nos duele, todos podemos construir un acueducto en beneficio y en pro de todos, no solamente buscar lo lucrativo, como lo hacen algunas otras empresas, que lo miran es más desde lo lucrativo y no desde el beneficio en común. Muchísimas. Bueno, les iba a contar, hoy contamos con 2.027 suscriptores del Acueducto del Vergel y eso nos da una población aproximada de 8.108 personas, de las cuales nos surtimos del servicio del acueducto. Muchísima gente. ¿Y este acueducto, la boca toma de este acueducto, dónde queda? ¿Dónde nace? La boca toma del acueducto. ¿Dónde nace la Bueno, nosotros nos surtimos de la Manguala, queda arriba del colegio San José Obrero. Ahí nosotros tenemos nuestra boca toma. Tenemos otorgado 11.24 litros por segundo por parte de Corantioquia, porque cada año pues tenemos que pagar nuestra concesión de agua. Sonido, Gladys, sonido. Gladys, no se le escucha. Estamos
combinando desde allá y desde acá aprenderlo, entonces creo que a veces no nos coordinamos, perdón. No, te preguntaba que con respecto a la quebrada de la Manguala, ¿cuáles son las principales afectaciones que tiene la quebrada? Si nos puedes contar un poquito lo que hemos identificado como los principales problemas que tiene el acueducto con la quebrada de la Manguala precisamente y los vertimientos que se hacen en ella. Bueno, principalmente creería que son las parcelaciones que han ido construyendo de la Boca Toma hacia arriba. Creo que eso no tiene ningún control por los entes que nos vigilan, especialmente por Antioquia, porque de hecho el acueducto ha hecho un proceso grande, hemos estado notificando, no hemos recibido ninguna respuesta positiva de parte de ellos. Hay muchas construcciones y no tiene ninguna vigilancia. Aparte de eso, hemos notado en nuestra frente hacia arriba muchas conexiones que no sabemos todavía si son realmente legales. Entonces, esa es como la parte más fundamental y donde nosotros nos vemos muy afectados, porque obviamente al hacer esas parcelaciones, ¿dónde van a hacer sus vertimientos? Realmente van a caer hacia nuestra fuente. Entonces, esa es la problemática que hoy el acueducto del Vergel nos vemos enfrentados, a la espera de que los entes que realmente son los que controlan y vigilan, los que le decía anteriormente, que a veces creemos que nos quieren es como acabar, porque cuando le deben de dar la importancia que es vigilar las fuentes desde arriba, desde donde nace, no lo están haciendo, no están haciendo el control que deben de realizar. Entonces, esa es la mayor problemática de nosotros. Y las construcciones ilegales, porque finalmente todo esos sedimentos, todos esos banqueos que hacen, van cayendo a la fuente y por eso hemos tenido también altas turbidades por los derrumbes y los deslizamientos que se nos han venido. Muchísimas gracias, Milena. Entonces voy a leer por acá un aporte que nos hace Juan Esteban precisamente frente al acueducto El Vergel. Juan Esteban Cano Giraldo nos dice: el acueducto de mi barrio El Vergel ha sido un ejemplo de un proceso de resistencia y transformación social que ha perdurado durante muchísimo tiempo y aún se sostiene, siendo nuestra de larga historia y juntanza de personas que han aportado al sostenimiento y organización comunitaria. Entonces, él hace un reconocimiento a esa resistencia y a esa labor tan importante que ustedes hacen en la vereda. Bueno, vamos a intentar de alguna manera, porque precisamente con lo que tú acabas de plantear, Milena, Laura nos tenía un aporte. Vamos a intentar a ver si logramos escuchar un audio que ella nos mandó vía WhatsApp, a ver si lo logramos. Listo, voy a hacer aquí la triquiñuela. Ustedes me dicen si se escucha. ¿Se escucha? No, Gladys, le tocaría arrimar más el celular como al computador a ver si logramos escuchar mejor. Listo, lo voy a volver a intentar, denme un segundo. Siempre los problemas técnicos no faltan, pero bueno, ahí los vamos solucionando. Los acueductos comunitarios se convierten en patrimonio. Ahí. Una relación Nada. con el territorio y con las personas para un autosostenimiento y a una autoorganización. Entonces, bueno, intentemos otra cosa. Yo lo voy a ir escuchando y voy a intentar ir traduciendo porque es muy importante el aporte que nos quiere hacer Laura en este sentido. Entonces, vamos a intentarlo de esa manera. Entonces ella nos habla de la importancia de los acueductos comunitarios como patrimonio, precisamente porque son la vinculación entre, digamos, vecinos y vecinas, y esa articulación que hacen es demasiado importante en esa defensa, en esa organización social en el territorio y en esa forma de poder mantener y sostener esos mismos acueductos comunitarios y cómo la comunidad se sigue beneficiando y sigue siendo, como lo planteaban ustedes ahorita, propietarios, digamos, de sus mismos acueductos. Entonces, bueno, yo creo que también es importante si personas de la comunidad que están conectadas en este momento a la tertulia quieren hacer preguntas, si le quieren hacer preguntas a nuestros participantes, pues aquí hoy
bienvenidos y bienvenidas. Vamos a mirar si la gente se pronuncia frente a lo que pasa en el territorio. Mientras de pronto hay alguna pregunta. Bueno, por acá me hacen una pregunta muy importante. ¿Por qué los acueductos comunitarios son un patrimonio social y de vida en el territorio? ¿Ustedes por qué consideran que ese patrimonio es tan importante para el territorio? Yo creo que Jaime e Ignacio han sido muy elocuentes pues, con sus testimonios y con ese sentimiento pues, que la gente que vibra, que construye los sistemas comunitarios, que se hace hermana del agua, siente lo que sienten ellos. Yo creo que también le pasa a Milena, ¿no? Y es que cuando estamos en esta relación, entendemos el significado, la importancia del agua más allá de esos límites en que la quieren encerrar como si fuera pues un servicio cualquiera, como si fuera un producto que se compra y que se vende, que se puede inclusive embotellar y que se puede mercantilizar. Entonces, mire la convocatoria que nos hace Jaime diciendo es que esa es nuestra herencia, es la heredad, y Ignacio también pues dice lo mismo. Yo creo que en este momento una cosa fundamental que tenemos que entender es que en el ordenamiento pues, de la sociedad no solo existe pues digamos el Estado centralizado y controlador de todo, sino que precisamente inclusive lo precedió la organización comunitaria, y lo precedió la organización comunitaria alrededor de por ejemplo el acceso y suministro de agua mediante la autogestión. Yo me niego siempre cuando la gente dice, es que en ausencia del Estado nosotros construimos un acueducto. Y yo siempre les digo, no es en ausencia del Estado, es en presencia de la comunidad. Entonces ahí hay que poner mucho cuidado con el poder que estamos perdiendo. Estamos perdiendo nuestros patrimonios colectivos, nuestra acumulación social, cultural y ambiental representada no solo en las tuberías, en las infraestructuras, en la sede comunitaria, sino en esos intangibles representados en el entramado comunitario de solidaridad que son los acueductos comunitarios. Y eso está en riesgo en este momento por esas políticas de privatización. Nosotros hemos tratado de construir pues una plataforma de lucha y de resistencia muy propositiva, diciéndole al Estado colombiano, no hay un reconocimiento a la gestión comunitaria del agua. Tienen que reconocer este patrimonio cultural, social y ambiental de la sociedad colombiana. Ese es el punto de partida para entender que nos tenemos que mover ahora que estamos inclusive celebrando los 10 años de la resolución del derecho humano al agua conquistada pues, por los movimientos por la justicia del agua a nivel mundial ante Naciones Unidas. Nosotros decimos, ese derecho se queda corto cuando se concibe solo un derecho liberal pues, y universal en el sentido de yo asumir, de yo poder acceder a un mínimo vital de agua o de yo poder comprar ese servicio pues, y de tener agua, cuando los acueductos comunitarios han demostrado una manera, un momento, una manera muy rica de garantizar ese derecho. Nosotros decimos que los acueductos comunitarios son autogarantes de un derecho y que se está atentando contra los derechos a la autogestión comunitaria del agua. Inclusive se ha dicho que las comunidades y los pueblos tienen derecho a autoabastecerse de agua según sus usos y costumbres, según su cultura, y apropiando tecnologías adecuadas a las condiciones tanto de la cultura como del ecosistema que habitan y que hacen pues esas cosas juntas, lo que podríamos llamar el territorio, ¿no es cierto? Y lo otro es que tenemos derecho a lo que ya Milena también señalaba, ¿cómo así que las autoridades ambientales no controlan la construcción ilegal, no controlan las parcelaciones? Es imposible que una comunidad organizada, como la del Vergel, por ejemplo, en este caso, sea capaz de hacer los controles que la autoridad ambiental tiene que hacer. Y ahí es donde hablamos de un derecho colectivo, el derecho colectivo a que se nos conserven las fuentes de agua, pero también es el derecho a nosotros participar, como lo hemos hecho toda la vida, de esa conservación. O sea, nosotros
los acueductos comunitarios y la gente pues que es activista pues en la defensa del agua, hace conservación, restauración de las fuentes, de las cuencas. Inclusive tenemos una idea de territorio muy distinta a esos tecnócratas que creen que el agua sale de la canilla y se les olvida todo lo que hay detrás. Detrás está la cuenca, están las vaguadas, detrás está, digamos, el bosque, está todo el ciclo hídrico y está pues la gente que hace una gestión como esta, ¿no es cierto? Entonces, ante esta arremetida pues de la privatización y de querer hacer mercados regionales, para eso son los planes departamentales de agua, de querer entregar a los asocios público-privados y a empresarios privados el agua. Antioquia tiene más de 18 empresas privadas que desaguan a los municipios. Es el caso de Andes, por ejemplo, en donde la empresa que tiene la concesión de aguas de Andes saca más de 5.000 millones de pesos de ganancias al año de un municipio, cuando si la empresa se conserva en manos municipales y se respeta la gestión comunitaria del agua hecha por los acueductos, son recursos económicos que se quedan en el territorio, que pueden beneficiar el mismo territorio. Entonces, a eso, por eso nosotros decimos, nos tenemos que oponer a concebir el agua como un servicio que se vende, como esa comercialización hay que rechazarla y tenemos que defender que solo sea el Estado mediante organismos públicos de derecho público que respeten los intereses generales y la gestión comunitaria del agua, la manera como la gente de Colombia acceda al agua, que además es un derecho humano y que además es un bien común, no es un recurso económico, no es un recurso estratégico, no es un recurso renovable. Todas esas categorías con las que quieren convertir el agua en una mercancía las tenemos que rechazar. Y la invitación, sí, ahora que estamos celebrando estos 10 años del derecho humano al agua, es a que tenemos que defender nuestras comunidades organizadas, nuestros patrimonios colectivos, los sistemas comunitarios. Y para eso es muy importante la articulación. Por ejemplo, Medellín tiene muchos acueductos comunitarios que deberían articularse pues para compartir problemas comunes y tratar de, por ejemplo, ¿cuánto tienen que aprender los acueductos comunitarios de Medellín de la lucha del Vergel? Porque mire que es un acueducto que puede demostrar que conserva su patrimonio, que conserva la propiedad sobre sus infraestructuras y sobre su acumulado comunitario, y muchos acueductos de Medellín lo han perdido porque no han sabido dar la pelea como la ha dado la gente del Vergel y que me parece pues que es un ejemplo muy bonito pues a emular en términos de la resistencia y de una resistencia propositiva, porque es una comunidad que propone, que mire que es que sí se puede hacer así, que nosotros sabemos cómo hacer porque tenemos el acumulado de la experiencia, la sabiduría comunitaria, la sabiduría de Ignacio, de Jaime, de la gente que fundó, y que yo creo que el Vergel tiene que ir más allá porque ese acueducto existe desde finales del siglo XIX. Ustedes tienen una historia muy bonita, muy larga, y yo creo que es muy importante pues seguir trabajando con gente como Laura, gente que se vincula desde la creación de conocimiento y la construcción de conocimiento a que recuperemos estos patrimonios. O sea, es muy importante que nuestra gente joven que tuvo la oportunidad de estar en la universidad se comprometa con nuestras comunidades como lo están haciendo estas compañeras y el trabajo de Laura pues en ese sentido me parece que aporta la identidad comunitaria, aporta esta resistencia y aporta pues a poder seguir llenándonos de argumentos para poder sentarse de tú a tú con gente como la EPM, con los funcionarios públicos a defender nuestros derechos y nuestros patrimonios colectivos. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y
y Milena por todos estos aportes. Bueno, vamos en este momento a ver otro video que nos habla un poco de la problemática en el corregimiento y de las denuncias que también las mismas personas del corregimiento hacen para que estas entidades que tienen, digamos, la potestad de intervenir y que deben estar haciendo un control y una regulación, lo hagan, ¿cierto? Entonces, vamos a darle paso al video para que miremos que la problemática es un poco difícil y grave también en nuestro corregimiento. Estoy publicando este video la contaminación sobre la quebrada La Manguala. Como podemos ver, viene de la zona industrial Los Prados esta problemática debido a aguas de alcantarilla. Son puros químicos contaminantes tanto para el medio ambiente como para las personas que habitamos acá, porque se levantan mal los olores a químicos constantemente y afectan nuestra salud, en la cual en nuestra residencia vivimos, hay niños, ancianos, jóvenes, los cuales todos nos vemos perjudicados. Espero, por favor, Terrible. Y entonces digamos que es la misma quebrada de La Manguala, que bueno, que dadora de vida, ¿cierto? Que surte tantas familias, pero que al fin y al cabo también hay personas y digamos dentro del corregimiento identificamos que la problemática también es que hay muchas empresas y empresas que incluso las mismas personas del corregimiento no las conocemos muchas veces, no sabemos que existen, pero que nos damos cuenta porque precisamente se presentan estas afectaciones y cuando vamos a indagar un poco más de dónde surgen, entonces nos damos cuenta que hay muchas empresas privadas dentro del corregimiento, que es lo mismo que les mencionaba al inicio con la quebrada Doña María, donde también se hacían bastantes vertimientos a partir del relleno sanitario del Guacal y aparte de eso, de otra empresa de químicos de Ahonos que está también muy cerca y que sigue haciendo estos vertimientos y que aunque la mesa ambiental en el corregimiento sabemos que ha sido veedora de hacer denuncias, de precisamente tomar estos testimonios de la comunidad y estas pruebas para hablarle a la autoridad competente como es Corantioquia, pues no se ve ningún pues como que ninguna injerencia de esta entidad en el corregimiento, ni se dan por enterados, y si se dan por enterados, como que no le prestan mucha atención al asunto. Entonces, ¿qué piensas, Milena, como de que La Manguala esté recibiendo esta afectación tan grande? Y este video es muy reciente, este video nos lo enviaron hace poco precisamente a la Red Vuelta, también como para preguntarnos qué podíamos hacer nosotros frente a la situación. Entonces, ¿tú qué piensas? Bueno, por lo que logro ver en el video, esa es la parte abajo en La Manguala, en la red de nuestra, en la última parte de nuestra red. Me parece muy triste que no haya tanta conciencia de cuidar nuestras fuentes. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué está haciendo Corantioquia? Porque a los acueductos veredales sí nos sancionan y las empresas que están contaminando de esta forma nuestra fuente, ¿qué pasa con ellos? Me hago esa pregunta con ellos, con Corantioquia y con el área metropolitana, porque veo que no hay ningún control, no están haciendo nada. En la parte de arriba, y veo que está muy cerca también, muy central, está aquí entre la vía del Vergel y la principal de San Antonio de Prado. Entonces, está muy visible esta problemática y no veo qué están haciendo. Me parece que entre todos nos debemos de articular y hacerle el llamado a Corantioquia. De parte de Hasber cuentan pues como con toda la disposición y el tiempo para redactar y mandar esta evidencia de registros fotográficos y videos para nosotros hacer desde la parte de nosotros lo que nos corresponde. Pero esto también es un llamado a la comunidad que no nos podemos hacer los ciegos frente a esta situación. Es que esto no es de una empresa, esto es de todos.
Muchas gracias, Milena, por ese aporte. Nos dice por acá Estefa Quintero, el acueducto del Vergel, aparte del permiso de concepción de agua superficial, también debe contar con permiso de vertimientos domésticos. Es una pregunta. Nos hace la pregunta. Claro que sí. Buenas tardes. Para nuestra compañera Estefa Quintero, les cuento que nosotros sí tenemos la concesión de aguas en nuestra fuente, pero los vertimientos le corresponde a EPM. Son ellos los que están transportando todas las aguas de las aguas residuales, todos los vertimientos. Por eso ellos construyeron 2 colectores, uno que está en la Manguala y otro que está en la Fuente de la Zorrita, donde ellos recogen todas estas aguas residuales y les hacen el debido proceso en la planta de San Fernando. Muchísimas Una gracias. cosita ahí, Gladys. Sí, Gladys, Javier. Dale, frente a Javier. los asuntos tecnológicos, que frente a los asuntos tecnológicos y de control, también pues hay unas falacias y unas cosas, pues, por ejemplo, al empresario privado hay que obligarlo a que devuelva el agua en condiciones en que la fuente la recupere. Y eso se hace in situ, porque después somos todos y todas, pues, quienes pagamos la planta de San Fernando o las plantas que están terminando en Bello. Entonces, ¿cuánta plata hemos aportado nosotros desde hace cuántos años, todos los meses, para establecer una megatecnología de tratamiento de aguas residuales? Y por qué la pregunta que siempre nos hemos hecho los ambientalistas es por qué no se controla en la fuente, por qué no se controla al empresario. Si quiere hacer un uso y una producción de X, Y, Z, ¿por qué no la controlan ahí? ¿Por qué no los obligan a que en el establecimiento industrial incorporen desde que nace la empresa el manejo pues, de las aguas residuales y lógicamente con el acompañamiento técnico y con el acompañamiento de la autoridad ambiental, con el acompañamiento pues pero tiene que controlarse es en la fuente. Entonces nos vienen con esas megatecnologías súper costosas y a veces infuncionales, porque la planta de San Fernando con toda seguridad no está resolviendo el problema como nos prometieron, y lo mismo puede suceder con estas otras plantas de Bello. Miremos qué pasa con el río. La promesa aquella de que nos que íbamos a volver a pescar en el río Medellín es una promesa eternamente incumplida, pero es porque tienen un pensamiento muy ortodoxo, muy dogmático frente a la tecnología y porque están más en función del negocio tecnológico que de la solución tecnológica de los problemas ambientales. Entonces, son maneras y enfoques de enfrentar la problemática ambiental. Entonces, mientras un acueducto comunitario es capaz de entender la lógica del territorio y de comprender esa dinámica del ecosistema porque lo habita, lo vive, lo vivencia, estas organizaciones, estas mega organizaciones, tienen una concepción que está como yo digo muy cerrada pues a una supuesta salida técnica que no es la salida a la crisis ambiental. La salida a la crisis ambiental va por otro lado. Y yo creo que los acueductos comunitarios son un ejemplo. Cuando hablamos de que tenemos que hacer un cambio drástico, y esta pandemia lo está demostrando, el cambio pasa porque nos organicemos en el territorio, porque conservemos el agua en el territorio, porque tratemos el agua, y eso es un compromiso ético, le devolvamos el agua a las fuentes en condiciones en que las fuentes sean capaces de recuperarla, ¿no? Entonces son dos visiones muy distintas. Mientras las comunidades avanzan en función de desmercantilizar y de mantener el agua como bien común, el gobierno y los empresarios andan mercantilizando, comercializando el agua y contaminando el agua, que es de las formas más duras pues de privatización, más crueles de privatizar el agua, es envenenar el agua con contaminación de cualquier tipo, ¿no es cierto? Entonces, yo me uno a la felicitación a la comunidad del Vergel por lo que ha significado de verdad una lucha tan bonita como lo que hace Marcela, pues ahí en lo que nos están poniendo en pantalla.
Bueno, leámoslo para que todo el mundo sepa qué nos están diciendo. Felicitar a la comunidad del Vergel. Ahora vivo en Pueblo Viejo La Estrella, nos beneficiamos de un acueducto comunitario, pero no tiene el empoderamiento del Vergel. Hasber conserva la gestión comunitaria del agua sin dejar de responder a la CRA, que es la Comisión Reguladora de Aguas, ni a la SUPER, que es la Superintendencia de Servicios Públicos, ¿cierto? Lo que quiere decir la compañera. Bueno, entonces felicitaciones al acueducto del Vergel, porque de verdad para nosotros en el corregimiento es un orgullo saber que ese patrimonio inmaterial y social y cultural y ambiental existe en nuestro territorio. Y también Marcela Cano nos dice: a ellos eterna gratitud. De igual forma a Agustín Gómez y a su hermano Francisco, a Faber Arboleda, Horacio Castrillón, Miguel Álvarez y Marina Hernández, son muchos los fundadores y pioneros. Y muchas gracias a Marcela Cano porque nos hace un aporte muy importante y muy interesante, porque es muy chévere reconocer que hay unos fundadores que se quedan de pronto por el tiempo un poco olvidados, que hay que volverlos a traer a la memoria y reconocer el aporte que ellos han hecho a esta labor fundamental, que es el cuidado del agua como un bien común y como un derecho humano fundamental. Vamos a seguir leyendo un poco los últimos comentarios que nos están llegando, porque ya vamos llegando al final de nuestra tertulia. No sé por qué se escucha como una interrupción por allá, pero bueno, no sé si ustedes también la escuchan. Yo escucho un pequeño eco. Laura nos dice: los procesos de consecución de guías que son muy laxos para el sector industrial e incluso superan en periodo de tiempo las concesiones de agua que se dan a los acueductos comunitarios, diferencias de hasta 40 años entre una y la otra, y los controles a la cantidad de agua captada y vertida, frente a la cual nos deben muchísimas explicaciones, ¿cierto? Yo creo que ahí podemos dar como Totalmente de acuerdo. Eso, podemos dar como un pequeño aporte final, tanto Javier como Milena, como para que le vayamos dando cierre a nuestra tertulia que ha sido tan buena, tan importante y que nos ha pues como dado tantos aportes con respecto a lo que es la gestión comunitaria del agua y el agua como bien común. Entonces, bueno, por acá nos dice Edwin Alberto Barbarán: en Itagüí más fácil les dan concesión de aguas a las mismas quebradas. En Itagüí más fácil les dan concesión de aguas a las mismas quebradas y a las ladrilleras para la producción industrial de ladrillos que a las comunidades aledañas para su consumo. Entonces, sí, ahí nos plantea un gran problema que también lo hemos evidenciado, y es que las concesiones son muy fáciles cuando es por negocio, pero cuando realmente una comunidad necesita asegurar llevar ese líquido vital a la misma comunidad, entonces hay mucha triquiñuela, hay mucha restricción por parte de las entidades competentes para entregar estas concesiones. Entonces, digamos que es una problemática que también se ha evidenciado a nivel departamental, y yo creo que a nivel nacional lo podríamos decir. Lástima que no nos alcanzó el tiempo para hablar un poco de lo que ha sido la ley propia y toda la gestión que también los acueductos comunitarios han hecho a nivel nacional, y la articulación que han logrado también para decirle al gobierno nacional en la cara, estando en el Congreso de la República, que tuve la fortuna de estar allí. Me siento muy orgullosa por eso, de ellos mismos, en sus palabras, estas comunidades campesinas, decirle en el Congreso de la República a los entes que deben estar encargados pues de todo este control y esta regulación, qué está pasando con los acueductos comunitarios, y véanos, acá estamos, reconózcanos, en Colombia somos miles que hemos cumplido esta función durante muchísimos años, que hemos gestionado y que hemos sido guardianes del agua y de la vida en esa medida, y que bueno, ¿qué es lo que pasa? Que no nos reconocen, que no hay un tratamiento diferencial para nosotros como comunitarios, y por qué tenemos que seguir las mismas exigencias y las mismas regulaciones que las empresas privadas y privatizadoras del agua, como lo mencionaba también Milena y en algún momento Javier en su intervención. Entonces, no sé si por ahí habrá otra pregunta de las personas de la comunidad que nos están viendo y nos están escuchando, para Javier y para Milena. Por ahí me dicen que falta algo de Edwin. A ver, cuéntenme qué falta de Edwin para que también lo digamos y no se nos quede ningún comentario por fuera. Bueno, no, ya lo leímos. Entonces, pues no sé si ustedes quieren decir algo más para el final de nuestra tertulia, pero el final, digamos, de esta misión, porque yo creo que el tema del agua, de los acueductos comunitarios, de la gestión comunitaria del agua, va a seguir
dándose pues la oportunidad de estar en estos debates y en estas discusiones en diferentes espacios de la ciudad. De hecho, aprovechemos, Javier, para que hagamos esa invitación que yo vi por ahí, que el 2 va a haber otro encuentro como para seguir conversando de este tema, el 2 o el 4 de agosto. Vi que había una publicidad de otra tertulia, otra conversación, algo así. Cuéntenos un poquito para darle final a esto. Bueno, no, antes de, como ya estamos en el final, pues uno de verdad reiterar pues las felicitaciones a Milena, heredera de toda esa lucha comunitaria de la gente del Vergel, pues qué bueno haber tenido la oportunidad de compartir este espacio contigo, Milena, me gustó mucho. Y lo otro es que pues existe la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, en Antioquia está la Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios, y estamos también vinculados pues a otros escenarios continentales pues como la Red Vida y la Plataforma de Acuerdos Público-Comunitarios de las Américas, y por ahí podemos divulgar pues el conversatorio que hay con personas de Chile y del Salvador y con una compañera de Boyacá sobre la gestión comunitaria del agua precisamente, y sobre la manera como la gente de la gestión comunitaria del agua comprende el derecho humano, porque se da en el marco de la celebración de la resolución de Naciones Unidas del 28 de julio de 2010, que consagró pues el derecho humano como un derecho humano, el derecho humano al agua como un derecho humano fundamental. Pero la manera como nosotros entendemos ese derecho desde las comunidades y desde los territorios, digamos, es una manera mucho más compleja que, como les decía ahora, simplemente acceder a un suministro de agua. Estamos hablando de eso que Milena, pues, y que los compañeros Jaime y Ignacio testimoniaron hoy. Estamos hablando de organización, estamos hablando de gestión ambiental participativa, estamos hablando del derecho colectivo, del derecho individual y del derecho a la autogestión comunitaria del agua. Esa es la esencia de la ley propia, o sea, exigir que podamos permanecer en los territorios haciendo lo que nuestros abuelos y abuelas nos enseñaron a hacer, que es organizarnos alrededor del agua para que toda la comunidad tenga la sustancia vital, porque es una condición de las más importantes y que para vivir con dignidad, para vivir bien. Entonces es eso. Ese es el 4 de agosto y después se puede como difundir por si quieren y pueden participar en él. Entonces muchas gracias por la invitación y felicitaciones también a la Red Vuelta, pues porque me parece que este tipo de iniciativas son fundamentales para construir una resistencia creativa en nuestros territorios y defender pues como nuestras comunidades y sus patrimonios. Muchísimas gracias a ti, Javier, por la participación. Milena, cuéntanos tú, ¿qué nos dices para el cierre de este bello encuentro? Bueno, primeramente, muy agradecidos con ustedes por tenernos en cuenta en esta tertulia, muy agradecida con la comunidad que hoy nos escucha, gracias a ellos porque esto no hubiera sido posible sin la colaboración y sin el apoyo de toda la comunidad, por creer en nosotros, por darnos esa credibilidad de que lo podíamos hacer bien. Y resalto, pues aprovecho este momento para resaltar también el apoyo, y es una mujer súper líder, y se llama Yuri Marcela Cano Murillo. Ella ha sido una gran líder en nuestro sector. Es una mujer muy guerrera. Si no hubiera sido por ella, no se hubiera hecho tampoco esto posible. Ella es una mujer que tiene todo el empuje y nos ha dado toda la confianza para seguir adelante. Estoy muy agradecida con ella y con toda la comunidad del Vergel. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Bueno, antes de terminar, también recordarles que hay otras 3 tertulias más para que participen, para que nos sigan viendo, porque el tema pues da para mucho, entonces habrán 3 tertulias más sobre memorias del agua y un bodear que vamos a presentar también a través de las redes, donde los cuerpos van a hablar de esta memoria y de este patrimonio histórico, cultural y ambiental en nuestro territorio. Entonces es muy importante que no se pierdan para que vean que el tema continúa y que hay cosas muy bonitas y apuestas muy bonitas en el corregimiento. También agradecer
agradecerles infinitamente, a ti Javier, un abrazo grande y de verdad muchas gracias por tu participación, a ti Milena por este trabajo tan bonito, gracias por ser una mujer también, porque yo creo que el tema va para tanto que se nos quedó un poco por fuera analizar también esa participación de las mujeres en estas juntas administradoras de los acueductos y cómo también ha sido muy valiosa la labor que las mujeres han desempeñado y esa mención que haces a esta mujer lideresa en la vereda Albergel es muy importante y te agradecemos mucho eso. También agradecer infinitamente a don Ignacio Bustamante y don Jaime Restrepo por sus testimonios en los videos y por haber sido parte de esta construcción colectiva y de ser guardianes de este patrimonio inmaterial en nuestro territorio también. Agradecer igual a Génesis Vélez, a Felipe Cardona por habernos ayudado en la gestión y en los contactos también para poder estar en este momento tertuleando. Y también quisiéramos cerrar, bueno, y a la compañera Laura, pues nos da muchísimo pesar que no haya podido estar directamente con nosotros, pero sabemos que está de corazón y sabemos que sus aportes han sido supremamente valiosos e importantes y que es una mujer luchadora que seguirá también dando la pelea por los acueductos comunitarios y porque el tema de la gestión comunitaria del agua y el agua como bien común y derecho humano fundamental se viva y se conozca. Y quisiera también cerrar con esta frase de esta cartilla, que esta cartilla la produjo la Corporación Penca de Ávila, yo sé que Javier la conoce muy bien, se llama Agua Bien Común, y es una frase muy linda que recoge como un poco lo que conversamos hoy, y lo que dice es, de lo anterior se puede deducir que históricamente en Colombia la unión y los acuerdos entre vecinos y vecinas han sido claves para la sustentabilidad y habitabilidad de los territorios, la gestión de los bienes comunes y la construcción de proyectos colectivos. Yo creo que con eso podemos cerrar. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, agradecerles, solo queda eso. Estamos en contacto, un abrazo grande para ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Ay, Chao, bueno, gracias. Espérenme un segundito, por acá me recordaron, me dicen que va a haber también, un concurso de fotografía y una canción, son dos concursos que se van a plantear alrededor del agua, intentando que, por ejemplo, el movimiento en el corregimiento rapero y los cantantes de hip hop y todos los géneros que hay en nuestro corregimiento participen con canciones en pro de la defensa y la gestión del agua, pues como un bien común y un derecho humano fundamental. Y también va a haber un concurso de fotografía que lo que pretende es recoger en cada uno de las personas de nuestro territorio esos álbumes viejos de antaño donde estaban esas fotos de cuando nos bañábamos en las quebradas del corregimiento. A mí de pequeña me tocó ir a bañarme a las playas, a los charcos de las playas, y ahora me da mucha tristeza ver las playas como está, pero bueno, digamos que toda esa memoria también importante de recoger para hacer una evidencia, ¿cierto?, muy sentida de lo que ha sido nuestro territorio, de las fortalezas que tiene en tanto al agua, pero también de las transformaciones que ha sufrido, de cuenta también de el mal manejo y el poco cuidado que hemos tenido frente a ella. Entonces, bueno, ahí ya les hice todos los recordatorios. Nuevamente agradecerles y que estén muy bien. Un abrazo inmenso para ustedes. Chao. Hasta luego.